Nosotros, por lo general, producimos calor. Nosotros no somos unos entes fríos. Siempre tenemos la producción de calor. Esta producción de calor es la oxidación del combustible metabólico, ¿no es cierto? Todo nuestro organismo, todo durante las 24 horas y desde que nacemos genera calor interno. O sea, tenemos una temperatura central, tenemos una temperatura interna que está dado pues por el combustible metabólico, que son los alimentos. Si nosotros no consumimos alimentos, entramos a un estado de inanición, no generamos calor. Y nuestras células y todo nuestro organismo, cuando iniciamos la fisiología se habla pues del inicio de nuestro organismo, cómo se forma, son elementos celulares los cuales necesitan un combustible. En este caso es la nutrición, los alimentos que van a producir el calor corporal, ¿no es cierto? Entonces, nuestra temperatura todo el día se está regulando. Por eso la clase es regulación de la temperatura. Nuestra temperatura, si ahorita ustedes se han levantado, de repente tienen frío, de repente están calientes, pero todo el día nuestra temperatura se regula y es regulable durante todo el día. Ustedes van a amanecer con una temperatura más baja y con el transcurso del día y por la acción, como vamos a ver quiénes regulan esta temperatura, la temperatura va a empezar a elevarse, ¿no es cierto? El tema es fisiología del control de la temperatura, establecer los mecanismos del control de la termorregulación, mecanismos de ganancia y pérdida de calor. Es lo que está en sus sílabos. Entonces, nos remontamos al pasado y hablamos de Hipócrates, que tomaba la temperatura con su mano y le atribuyó a perturbaciones de los 4 humores, que ustedes ya lo conocen. Él consideraba, y hasta hoy día es debatible esto, que era favorable. Hasta hoy día se considera que la temperatura es favorable en los seres humanos. El humor afectado excedía a los otros y luego era cocinado por la fiebre. O sea que prácticamente la fiebre cocina todos los pirógenos, endógenos, exógenos que entran a nuestro cuerpo y son eliminados por el sudor, los vómitos o las heces. Eso ya viene desde la historia de la medicina, ¿no? Entonces, ¿qué es la termorregulación? O sea, la regulación de la temperatura. Es un proceso necesario para mantener constante la temperatura corporal, ¿no es cierto? O la temperatura interna que se habla para mantener su constancia homeostásica. O sea, nuestro cuerpo siempre va a estar en relación a la homeostasis. Regula el calor tanto en su producción, o sea, produce calor nuestro cuerpo y también pierde calor, ¿no es cierto? El calor es una forma final irreversible de energía que se transforma a partir de la energía química, metabólica que ya hemos hablado, ¿no? Que es eliminada. Entonces, vamos a definir bien estos dos conceptos. Tenemos una temperatura corporal central y tenemos una temperatura periférica. Tenemos la temperatura corporal central que se encuentra a nivel del hipotálamo, en el núcleo central, en los núcleos del hipotálamo, en 2 núcleos van a regular nuestra temperatura, que traduce el grado de perfusión sanguínea de las vísceras. No está influenciada por la temperatura del ambiente. Ahorita yo estoy con frío, mi temperatura no está influenciada por esta temperatura,
salvo en temperaturas extremas. Se registra, esta temperatura corporal sí la puedo registrar con catéteres especiales en el esófago o en la arteria pulmonar. La temperatura corporal central, o central, como la queramos ver, varía entre 36 grados a 37 grados centígrados. Esta temperatura trata de mantenerse en este rango. La temperatura periférica es la que yo siento. Ay, mis manos están heladas, mi cara está helada, mi nariz se enfría, ¿no? Es una transmisión disminuida de la temperatura central, ya que refleja la perfusión sanguínea de la superficie de nuestro cuerpo, o sea, la superficie de nuestra piel. Es la que refleja la superficie de la piel. Y es influenciable por el medio ambiente. Sentimos frío, sentimos calor y vamos a disipar esta temperatura o cuando hace frío vamos a tener diferentes tipos de acciones fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, va a haber una vasoconstricción cuando tenemos frío. ¿Qué sucede en nuestra piel? Produce una vasoconstricción para generar un calor interno. Y cuando tenemos mucho calor, va a haber una vasodilatación para eliminar ese calor. Va a empezar la sudación, ¿no es cierto? La temperatura periférica puede regularse, no la puse, entre 20 y 40 grados centígrados. Fluctúa entre 20 y 40 grados centígrados esta temperatura. Esta temperatura sí influencia a esta temperatura, o sea, si nosotros, por ejemplo, nos vamos a los Andes y estamos a una temperatura muy baja, demasiado baja, también va a influenciar en esta temperatura central, ¿no? Porque ya nuestro organismo, nuestra piel está demasiado baja. Esta temperatura periférica también tiene una capa de protección, que es la piel, que no permite que salga la temperatura, al igual que la grasa que está debajo de nuestra piel. O sea, es como que nosotros ahí hacemos que no salga la temperatura fácilmente de nuestro cuerpo para mantener esta homeostasis. Cuando las temperaturas son demasiado bajas, hay un enfriamiento muy bajo, es dañino porque puede producir un mal funcionamiento de los nervios y una desnaturalización irreversible de las proteínas cuando es demasiado baja nuestra temperatura. Entonces, los valores normales de la temperatura, vamos a verlos. La temperatura normal está en 37 grados centígrados, ¿no es cierto? Con una temperatura corporal media de 36,8. Podemos tener esta temperatura de 36,8 o 36,7, como dicen otros libros. La temperatura que nosotros nos tomamos, la temperatura corporal, tiene sus variaciones. En las mañanas nosotros la podemos sentir a las 6 de la mañana en 35,5 grados centígrados. Y en las tardes la temperatura aumenta a 37,7 grados centígrados, de 4 a 6 p.m. en la tarde. Nuestra temperatura es más alta porque nuestro metabolismo es mucho mayor. Entonces tenemos mucho más calor, que en la mañana nos levantamos. No sentimos frío. ¿Por qué? Porque cuando estamos en reposo, acumulamos calor interno y no sentimos mucho frío, estamos abrigados. Entonces, existen varios sitios donde tomar la temperatura, ¿no es cierto? Tenemos uno de los sitios más comunes, conocidos, es la oral, que ya no se está manejando por el tipo de termómetro, que ya el mercurio está siendo descartado de todo, ¿no?
estos termómetros todavía tienen mercurio en su composición, ¿no? Tenemos los termómetros digitales que ya no tienen mercurio, que ahora se han reemplazado por esos digitales, ¿no? Entonces, tenemos la temperatura oral que fluctúa entre 36,4 y 37 grados centígrados, o sea, acercándose a la normal, ¿no es cierto? Cuando yo me la tomo, antes tomábamos mucho la temperatura rectal, la temperatura rectal es mucho más alta, es muy parecida a la temperatura central, la temperatura que tomamos en el recto es más alta. Entonces, la temperatura que hoy en día se toma, y es la temperatura que ustedes van a cualquier lado, en la axilar, en cualquier centro de salud, en la axilar, y hoy en día, por el COVID, se está usando, este es un termómetro óptico, no es el termómetro que toman ahora, ¿no? Es muy parecido a este es un termómetro para tomar a nivel de oído, ¿no? Es muy parecido a este termómetro que registra la temperatura frontal, ¿no es cierto? Esas como rayos infrarrojos. Entonces, tiene acá una puntita porque es para tomar la temperatura a nivel de tímpano, como podemos ver, ¿no? Que es muy bueno, sí, es muy bueno, refleja la temperatura central, dice. En muchos países, nosotros no tenemos esta cultura, se utiliza mucho el termómetro a nivel de tímpano, a nivel de conducto auditivo externo que se coloca. Entonces, la temperatura axilar, nosotros conocemos por anatomía que la axila no es plana, es una hendidura. Por lo tanto, hay que colocar el termómetro y la desventaja es que hay que mantenerlo hasta a veces 5 minutos, entre 2, 3 minutos como mínimo, para poder tomar una temperatura adecuada. Los termómetros los termómetros digitales hoy en día son flexibles. No sé si alguno de ustedes tiene. Son flexibles. Uno agarra el termómetro es flexible para que se pueda adaptar mucho mejor a la axila. Por supuesto que a veces es necesario tomarlo oral cuando son personas ya adultas. En los niños, ¿cómo lo tomamos? Como les dije, ya no se usa en el recto. Antes a un niño se le tomaba la temperatura en el recto. Venía un niño convulsionando y yo tomaba temperatura rectal. Pese a eso, si un bebé, un niño menor de 5 años me viene convulsionando en una emergencia por fiebre, a pesar de tocarlo, le tomo siempre la temperatura para ver con cuánto ha hecho convulsión. No necesariamente una convulsión febril es por una temperatura de 40. A veces una convulsión febril es por una temperatura de 38 grados. ¿Por qué? Porque el niño es muy sensible, su cerebro está inmaduro. Pese a que la temperatura, en los niños, la convulsión febril no es dañina, la madre y a todos nos causa un alboroto. Entonces, cuando tomamos en los tejidos profundos, o sea, a nivel central, saliendo ya de esto, vamos a tener que la temperatura es mucho más alta que la de la piel, ¿no? Es más 1 grado centígrado que el oral. O sea, puede llegar hasta 38, mucho se habla de 37,7, 37,8 en otros libros. Guyton dice 37,7. Otro libro, el de Lawrence, habla de 37,8 grados, ¿no? Entonces, vamos a tener la referencia que siempre es mucho más alta la temperatura de nuestro interna que la temperatura que tomamos corporal en la piel, ¿no? La temperatura de la piel fluctúa, así estaba acá, entre 20 y 40, sin sufrir daño, Entonces, vamos a ver las variaciones de la temperatura central, que es lo que nos interesa, ¿no? Hemos dicho que varía 1 grado durante el día y hay el reloj biológico que vamos a ver, el ciclo circadiano que le dicen otros.
Las mujeres, fisiológicamente estamos hablando, experimentan una variación en la temperatura mensual durante el ciclo menstrual. La temperatura se mantiene un poco alta a partir de la ovulación. O sea, durante la ovulación la temperatura se mantiene un poco más alta, que se cree que es debida a se hicieron estudios a las hormonas, a la progesterona, aunque no están del todo aclaradas. Pero sí se mantiene hasta la menstruación elevada a partir de la ovulación. Por eso es que también se utiliza en los medios de control de la fertilidad. La temperatura central sube durante el ejercicio, es fisiológico, puede subir hasta 40 grados centígrados con un ejercicio arduo. ¿Y por qué sube esta temperatura? Y acá estamos hablando de la contracción muscular. En los ancianos, la temperatura, a mayor edad, las temperaturas son más bajas. El anciano no tiene una buena termorregulación. Sabemos que a determinada edad, a partir de los 45, dicen unos, 50 otros, ya empieza un declive, una pérdida de células, ¿no? Y también se pierden las células a nivel neurológico, se pierde tejidos a nivel de las personas mayores de 50 años y ya no hay una buena termorregulación. Entonces tenemos que el promedio en una persona anciana al mediodía es de 36,4, cuando vemos que ya debería de estar aumentando en la persona normal. En los niños la regulación es imprecisa. Puede la temperatura central variar, más baja en la mañana, más alta en la noche, y puede variar extremadamente. Entonces, fisiológicamente, si nosotros hablamos, la entrada del calor debe balancearse con la salida del calor para mantener esta temperatura central. Para mantener esta temperatura central. ¿Cómo es que se va a producir esta temperatura? ¿Cómo vamos a balancear? Hay una producción interna de calor. Ya hemos conversado por el metabolismo, por las hormonas, todo esto va a hacer que se produzca un calor de entrada. Igual, el medio externo va a producir una entrada de calor, ¿no es cierto? Dependiendo de si hay calor, un exceso de calor, temperaturas elevadas, va a producir una entrada de calor. Esta entrada de calor es el contenido total que tenemos, ¿no? Más va a ser el contenido total que va a tratar de mantener esta temperatura estable, la temperatura central. Cuando hay mucho calor, tiene que haber una pérdida de calor. Cuando excede esta temperatura, está muy alta, va a haber una pérdida de calor. Va a salir el calor que se va a ir a disipar al medio externo. Va a salir por nuestra piel, va a atravesar nuestra piel y va a salir al medio externo. Entonces, es importante esta regulación de esta temperatura para mantener el calor. La regulación térmica, nosotros somos seres homeotérmicos, ¿no es cierto? Entonces, producimos el calor interno por reacciones celulares, el metabolismo basal se incrementa, la actividad muscular, incluyendo el tiritar, que vamos a conversar posteriormente, el aumento del metabolismo basal por las hormonas tiroideas, el aumento del metabolismo basal por las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y la estimulación simpática, el aumento del metabolismo basal por la actividad química propia de las células y el metabolismo necesario para la digestión, absorción, almacenamiento de los alimentos es un efecto termógeno, o sea, van a consumir este calor, ¿no es cierto?, para producir sus funciones. Si no hay
producción de calor. Acá no vamos a producir estas funciones. Y las pérdidas de calor, los mecanismos de transferencia de calor, hemos visto cómo aumenta nuestro calor, que lo vamos a ver progresivamente, poco a poco, los mecanismos de la transferencia de calor, que es uno de los requisitos del sílabus que tienen que aprender, es la rapidez de conducción del calor desde el núcleo, o sea, desde los núcleos del hipotálamo, a los tejidos y a la piel. Y después el mecanismo de transferencia del calor, la rapidez de transferencia del calor desde la piel al ambiente. Esta rapidez, este metabolismo es ¿no es cierto? Y la rapidez la vamos a ver que está dada por 4, esta transferencia del calor desde la piel al ambiente y también ingresa, está dado por 4 mecanismos, ¿no es cierto? La radiación, la convección, la conducción y la evaporación. Por estos 4 mecanismos nosotros vamos a perder o ganar calor respectivamente, ¿no? Entonces vamos a empezar por la radiación. Acá nosotros tenemos 2 imágenes, ¿no es cierto? Tenemos el sol y tenemos una leña. Pero vemos que hay unos rayos, ¿no es cierto? Hay unos rayos, hay unas ondas. El sol viene a través de unas ondas, acá unas ondas de calor electromagnéticas, que es la emisión térmica que producen estos cuerpos a través de unas ondas que viajan en el espacio, porque el sol viaja en el espacio. Hay que viajan en el espacio y producen desde el objeto más caliente al más frío, van a dar calor, ¿no es cierto? Van a dar calor. Y también el cuerpo, nosotros también emitimos calor. Todo el día emitimos calor, porque si no, seríamos diferentes, ¿no? Entonces, podemos absorber este calor, también podemos perder el calor de nuestro cuerpo por ondas, ¿no es cierto? Y la forma de perder nuestro calor en reposo, dice, perdemos mucho calor. Estamos en la cama y para calentar nuestra cama, ¿acaso nuestra cama nos calienta? Nosotros calentamos nuestra cama, ¿no es cierto? Entonces el 60% de calor es perdido por este tipo de pérdida de calor, que es la radiación, ¿no es cierto? Nosotros cuando nos acostamos, un ejemplo bien claro, la cama en el invierno está fría, entonces nos arropamos, nos abrigamos y después ya sentimos la misma temperatura porque nuestro cuerpo ha producido una radiación para producir ese tipo de pérdida de calor y calienta, así como calienta, va a calentar nuestro entorno, ¿no? Después la conducción. La conducción, yo les he puesto esta imagen, ¿no? Cuerpo a cuerpo, para que no se olviden. La conducción es el traspaso del calor por contacto directo con las superficies corporales, ¿no es cierto? Es un gradiente térmico, o sea, del frío al calor y del calor al frío. Se pierde por este mecanismo 3%. Yo les puse acá un bebé. A los bebés recién nacidos, sin ropita los pesan. Esta es una balancita. Entonces el bebé no tirita. Ojo, el bebé no puede tiritar. Entonces va a perder calor porque la balanza está fría, ¿no es cierto? Y el bebé va a producir una pérdida de calor por este medio, por conducción de un cuerpo caliente a un frío. Si a una persona le ponemos en una mano hielo, no sé en qué libro hay, ¿qué va a pasar? Al principio vamos a sentir el frío, pero nosotros vamos a empezar a perder calor a través
para calentar o derretir ese hielito, ¿no es cierto? Hay una conducción de la parte más caliente a la parte más fría, ¿no es cierto? Imagínense, este es tu cuerpo y una bola de nieve. Después, si a mi cuerpo, a mí, yo me agarro una bolsita en este tiempo, una bolsita de agua caliente y me la pongo pegada a mi cuerpo, me va a pasar de la bolsita el calor a mi cuerpo, o acá a través de este leño, de esta maderita, va a pasarme el calor a mi mano. Estamos viendo el dibujo anterior, en el otro es por radiación. Este es directo, cuerpo a cuerpo, ¿no es cierto? El ejemplo más común es ese, ¿no? La bolsita de agua caliente directa a la piel, cuerpo a cuerpo, ¿ok? Se pierde 3%. La convección es la transferencia del calor de un lugar a otro por medio de un gas. En este caso, el aire o el agua, ¿no es cierto? Se puede perder por este mecanismo 12%. Miren acá, otra vez el bebé. A este bebé le dejan la puerta abierta. Imagínense en su camita, los ponen echaditos y la mamá abrió la puerta y miren el bebé, entró un aire. O sea, es la transferencia por el aire. El bebé estaba calientito, estos rojitos es su calor natural. Entonces el aire remueve el calor caliente y enfría el cuerpo. Puede darse de diferentes maneras, ¿no? Acá tenemos una persona caminando en el viento. Yo pongo ventiladores para eliminar el calor que pueda sentir mi casa. Pongo en la oficina un ventilador, ¿no es cierto? El aire es un mal conductor del calor. ¿Por qué? Porque el aire no permanece pues en el cuerpo, ¿no es cierto? El aire viene y enfría el cuerpo y elimina el calor, ¿no? Enfría, pero nuevamente mi cuerpo emite más calor, vuelve a venir el aire y vuelve a salirse el aire. Igual es acá, un abanico, yo me hago bastante aire con el abanico, pero igual sigo caliente, sigo haciéndome el aire y a la vez estoy moviendo el brazo, que más calor me produce la contracción muscular. Que quede claro que es el aire. El agua sí es un buen conductor del calor. Por ejemplo, el agua sí es un buen conductor del calor, ¿no es cierto? Si nosotros nos echamos agua, nos vamos a enfriar mucho más rápido que con el aire, ¿no es cierto? Llueve, nos enfriamos más rápido. Y la evaporación, también nuevamente acá tenemos al niñito que está en una manta muy caliente y está perdiendo calor, ¿no es cierto? Cuando la temperatura corporal alcanza un nivel muy alto, un cierto nivel alto, empezamos a sudar. Empezamos a eliminar agua por el sudor. Se enfría la piel y este enfriamiento se transmite a los tejidos. El sudor a nivel de la piel va a enfriar y se va a evaporar, ¿no es cierto? Se va a evaporar. Entonces, cuando hablamos de evaporación, existen no están reguladas por la fisiología lo que es la evaporación, ¿no es cierto? La transferencia de este calor de la evaporación es normal. Por ejemplo, ustedes respiran todo el día. El aire tiene humedad. Todo el día se está eliminando agua por las vías respiratorias y la superficie de la piel. Nuestra piel tiene, no es muy resistente al agua, ya hablamos de las acuaporinas,
Entonces ingresa agua y elimina todo el día agua y aire. Esta respiración no está sujeta a un control fisiológico, o sea, todo el día perdemos agua y es el agua insensible que se va a ver en el transcurso del semestre. Esa agua insensible que se pierde por la respiración a nivel de la piel sin sudor, no estoy hablando de sudor, no están sujetos a un control fisiológico. Ahorita está haciendo harto frío, ¿no es cierto? Nosotros perdemos agua, seguimos perdiendo, a pesar de que hay frío, no guardamos nuestra agüita, sigue perdiéndose, no está controlada fisiológicamente, se pierde incluso en los climas fríos. No es un mecanismo para controlar la temperatura, el no respirar. Cierto. Todo el día perdemos normalmente agua por la respiración y por la piel. Cuando hacemos ejercicios, aquel niño está perdiendo por evaporación, es fisiológico, él no está haciendo ejercicios. Está perdiendo agua porque es lo normal. Cuando hacemos ejercicios, cuando estamos en una zona muy calurosa, tenemos mucho calor, sí se pierde agua. Se pierde 1 caloría por cada 1.7 mililitros de sudor. La humedad del ambiente también es un factor fundamental. Ahorita vamos a hablar sobre eso. A través de la evaporación, el sudor enfría la piel y esta puede perderse 585 calorías por litro de sudor. Por este mecanismo perdemos 22% de calor. No hablamos de ejercicio, estamos hablando de lo fisiológico. El sudor, cuando yo sudo y gotea mi piel, gotea, eso no es evaporación, ojo. Porque no está enfriando mi piel, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el verano, ustedes están en la playa y se meten dentro de su carpa. Mucho calor afuera, se meten dentro de la carpa, pero igual hace un calor dentro de la carpa que empiezan a sudar, a sentir sudor, pero igual empieza a gotear el calor, gotea y gotea y gotea. Eso no es evaporación. Ojo, no hay que confundir el sudor que humedece la piel y produce enfriamiento de la piel, ¿no? Que se evapora ese calor, ¿no? Acá vamos a ver las diferencias. Bueno, esas son las 4 formas de perder calor. Normalmente nuestro cuerpo va a perder calor, ¿no es cierto? Por evaporación, por radiación, por conducción y por convección. Conducción de acá al asiento frío, ya hemos dicho, la conducción, ¿no es cierto? Estos son los mecanismos de pérdida fisiológicos del calor. Cuando yo hago ejercicio, todo esto va a aumentar. Acá sí es diferente la pérdida. Yo cuando hago ejercicio sudo, bien respiro más, aumenta mi frecuencia respiratoria y puedo, por evaporación, es la forma de perder más rápidamente el calor, por evaporación. Y acá que teníamos, ¿dónde está? Por evaporación perdíamos 22%, pero con el ejercicio perdemos bastante. Hemos visto cuántas kilocalorías, 55%. Por convección y por conducción, porque yo empiezo a sudar, empiezo a conducir más calor de mi piel, más calor interno, empiezo a eliminar por mis contracciones musculares, voy a perder el 35%. Y por radiación casi no hay pérdida de calor. Casi no hay pérdida de calor. Porque hemos dicho son las pérdidas naturales que perdemos nosotros normalmente el 60%, pero con el ejercicio vamos a perder muy poco por
radiación, porque nuestros órganos se mantienen dentro de los límites dentro de los límites homeostáticos. Vamos a hablar lo que es la sudoración, porque es importante entender qué es sudar y qué es gotear, ¿no es cierto? ¿Cómo es que sudamos nuestro cuerpo, no es cierto? La sudoración está controlada por la zona preóptica en el hipotálamo anterior. El hipotálamo anterior que regula la temperatura, el calor, está controlada por esta zona que regula el calor. Regula el calor. Entonces, cuando es muy alto el calor, vamos a ver que detecta que hay mucho calor, porque va a controlar el calor, va a estimular el sistema nervioso autónomo, el nervioso simpático, va a estimular la sudoración. Entonces, a nivel del hipotálamo anterior, controlado por el sistema nervioso, mucho calor tengo, va a ser estimular el sistema nervioso central, va a activar las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas están a nivel de todo el cuerpo y son ecrinas. Las glándulas sudoríparas son ecrinas. Tenemos dos tipos de glándulas sudoríparas. Las ecrinas y las apocrinas. Las ecrinas están en toda nuestra superficie corporal, hasta en la cabeza. Y las apocrinas están en las axilas y están en la parte genital. Estas glándulas ecrinas son líquidas y son saladas, son transparentes y son saladas. En cambio, las apocrinas, las que tenemos a nivel de axilas y el sistema genital, a nivel de genitales, son lechosas, no son transparentes y están constituidas de lipoproteínas. Que se produce un mal olor a veces en las axilas o en las partes genitales. ¿Es por qué? Porque hay una alteración de la flora propiamente dicha o hay una infección, simplemente hay unas bacterias que están produciendo este mal olor. No se deben de formar, pero por cuestiones hormonales, también un desbalance, pues se produce ese mal olor. Pero ya hemos dicho, no son las glándulas sudoríparas que nos van a producir esta sudoración, ¿no es cierto? Entonces, esta sudoración que tiene también una inervación colinérgica por la acetilcolina, que son tienen la estimulación de la noradrenalina y la adrenalina. Cuando están nerviosos empiezan a sudar, ¿no es cierto? Hasta el cabello se moja. Entonces, las catecolaminas, la noradrenalina y la adrenalina, más el ejercicio, van a empezar a sudar. Las personas que no se aclimatan se deshidratan fácilmente. Los niños pequeños, yo los llevo a la playa, un bebé que no tiene una termorregulación adecuada, ellos no toman agua cuando tienen sed, pueden deshidratarse. Entonces, acá tenemos el nervio simpático que a nivel de todo el organismo, ya hemos dicho, produce una secreción primaria de las glándulas, que hay un filtrado sin proteínas ya hacia la piel, hacia el poro, y hay una absorción de los iones sodio y cloro, por eso es que es salada nuestra sudoración. No es lo mismo que las otras hormonas, que las otras glándulas, para que quede el mecanismo fisiológico de la sudoración. Esto es lo fisiológico. Hablábamos que nuestro centro termorregulador está en el hipotálamo.
Acá tenemos nuestro cerebro, el tálamo y el hipotálamo, que tiene 10 núcleos el hipotálamo. Es un centro muy complejo. Entonces nosotros tenemos, dentro de estos 10 núcleos, tenemos el núcleo 3 y el núcleo 8, que van a regular nuestra temperatura junto con el núcleo preóptico. O sea, el 3, el 8 y el 1. Entonces, este centro termorregulador, el anterior, con el preóptico y el núcleo hipotálamo anterior, son los que van a regular el calor. Tengo mucho calor y voy a regular eliminando el calor. Este centro, el núcleo hipotálamo posterior, va a regular el frío. Vamos a verlo posteriormente cómo es que sucede, ¿no? Cómo va a hacer que se regule a través del frío. Ambos son reguladores de la temperatura. Para hablar de consideraciones, ya que estamos hablando del hipotálamo, nosotros tenemos termorreceptores a nivel de toda nuestra piel, y hemos hablado del frío y el calor, ¿no es cierto? Nuestros receptores, que son terminaciones nerviosas, está dado las terminaciones nerviosas para el frío por fibras nerviosas tipo A, delta y C. Y para el calor, las fibras C. Nosotros, las fibras C, ustedes ya saben, son fibras amielínicas, que son delgadas y transmiten muy lentamente, tienen una transmisión lenta, ¿no es cierto? No es como las fibras mielínicas, las del frío, que tienen unos receptores mucho más grandes, son mielínicas y que transmiten más rápidamente las sensaciones del frío. La temperatura, ya hemos dicho, varía con todos estos síntomas para recordarlos según la hora, la actividad física, el ciclo menstrual y la edad. Ahí tenemos nuestros receptores. Y existe un ciclo circadiano, pues, de esta temperatura, ¿no es cierto? Acá tenemos nuestro hipotálamo, que regula nuestra temperatura de 35 a 37,7 o 37,8. Entonces, con el sol tenemos una temperatura de 37 grados centígrados, y cuando ya estamos en la tarde, aumenta nuestra temperatura. Se desajusta el frío y se desajusta el calor. Acá están ajustadas nuestras temperaturas en este rango. Vamos a tener un aumento del calor y una baja de calor. Hablamos de hipertermia, un aumento de calor, y la hipotermia, una disminución del calor. La hipotermia se denomina hipotermia cuando la temperatura es menor de 35 grados centígrados, y se denomina hipertermia cuando ya tenemos una temperatura mayor de 39 grados centígrados, o elevación de la temperatura. Entonces, vamos a ver la regulación de la termorregulación de la temperatura. El hipotálamo, acá tenemos nuestra temperatura, cómo se regula fisiológicamente, estamos hablando, va a producir respuestas va a regular la temperatura con respuestas propias, innatas, a los cambios de temperatura con los termorreguladores centrales. Entonces, ¿cómo es que yo regulo mi calor, ¿no? o mi frío? Acá a nivel del hipotálamo dijimos que tenemos el núcleo anterior y el posterior. El núcleo, ante un frío
vamos a hablar para entender esto. Si yo tengo mucho frío, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando yo tengo mucho frío? Va a haber unas respuestas involuntarias. Ojo, vamos mirando esto. Este dibujito, va a haber unas respuestas involuntarias del núcleo posterior, la temperatura. Va a haber unas respuestas involuntarias y va a empezar a actuar a nivel de los músculos esqueléticos. Esta respuesta va a empezar a producir cierto tipo de contracciones. Cuando nosotros sentimos frío, ¿qué pasa? Empezamos a tener temblores, escalofríos, ¿no es cierto? Estos escalofríos es un movimiento de temblor que es involuntario, que está regulado por el centro posterior y podemos tener una oscilación de 10 a 20 por segundo, contracciones musculares. A veces son tan imperceptibles porque nosotros sentimos frío y sentimos el temblor, pero no vemos que nuestros músculos se contraen. Hay una tensión de este músculo y toda la energía que libera estos temblores no es por ningún trabajo externo y va a elevar la temperatura 2 a 5 veces, ¿no es cierto? El calor interno va a elevarse 2 a 5 veces para que no se enfríe nuestro organismo. Hay una respuesta de esta temperatura. Las respuestas no son tan eficaces para la producción del calor cuando aumentan durante el frío. ¿Por qué? ¿Por qué no son eficaces? Porque el tono muscular suele ser bastante bajo. Entonces, estas respuestas ante una exposición muy expuesta, demasiado caliente, no va a permitir que nosotros vamos a tener pérdida de calor. Entonces, la temperatura corporal tiende a aumentar la tasa metabólica del calor. Si yo hago muchos ejercicios a veces para eliminar el calor, igual voy a aumentar más calor. Esto es lo fisiológico, este temblor es fisiológico. Yo tengo frío y mi cuerpo regula mi temperatura. Es un ajuste, ¿no es cierto?, a la pérdida de calor fisiológicamente. Cuando ya veamos fiebre, vamos a ver cómo sucede lo contrario, ¿no? Eso ya es en fisiopatología. Hay unos escalofríos, estamos acá, que no están asociados a este temblor, ¿no es cierto? O sea, hay una pérdida de calor que no está asociada a estos escalofríos, no está asociada. Hay muchos animales en experimentación que ajustan el calor, pero sin tener escalofríos. En los humanos se produce la termogénesis, o sea, la pérdida de calor es termogénesis y el ahorro de calor es la termogénesis no se asocia en los humanos, en los niños pequeños, en los recién nacidos. Los recién nacidos no tiritan, ante el frío no tiritan. Ellos tienen una grasa café o parda que se le llama, que van a convertir esa grasa en energía química para producir calor ellos. Por eso es que no se enfrían los bebés. Tienen su propia grasita que van a hacer que van a producir el calor, ¿no? No se asocia esta producción de calor a este temblor. Resumiendo, nosotros cuando tenemos frío vamos a tiritar, vamos a temblar y
nuestro hipotálamo va a corregir esto, va a ajustar esto, ¿no es cierto? Lo hace involuntariamente. Nosotros no lo hacemos al propósito. Entonces, nosotros acá, para conservar la temperatura, estamos viendo las rutas termorreguladores. Acá tenemos 3 rutas que están regulados por los nervios simpáticos. Acá tenemos las motoneuronas. Este es el sistema nervioso. Nada que ver con el autónomo, ¿no es cierto? Son respuestas involuntarias. Y también tenemos a nivel de la corteza las respuestas voluntarias para la musculatura. Porque si nosotros, para no perder el calor, ¿qué hacemos? Nos quedamos quietecitos, nos sobamos las manos, hacemos movimientos para calentar nuestro cuerpo, que son respuestas voluntarias que hacen que no perdamos el calor. Nosotros, acá tenemos estas 3, las glándulas suprarrenal, la sudorípara y las arterias de la piel, que están inervadas por los nervios simpáticos, por el sistema nervioso, ¿no es cierto? Autónomo. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a conservar el calor? Lo hemos visto por esta respuesta. Otra respuesta para conservar el calor cuando hace mucho frío, ¿qué va a pasar con nuestras arterias? Vamos a producir una vasoconstricción. Vamos a contraer nuestras arterias en caso de frío. Vamos a contraer nuestras arterias para que no salga el calor a través de nuestra piel, ¿no es cierto? A la vez también podemos, a nivel de las arterias, producir una dilatación para perder el calor, ¿no es cierto? Si tenemos demasiado calor, también va a abrirse la piel. Ya hablamos del mecanismo de la sudoración. Ahí en la sudoración, ¿qué pasa? Se produce una vasodilatación que va a producir que se aperture nuestros vasitos más y se pueda perder a través de la sudoración el calor, un enfriamiento de la piel. Esto es regulado por los vasos sanguíneos. Esta actividad simpática es bastante fuerte. Podríamos decir que también las arterias están reguladas también a nivel cardíaco, ¿no es cierto? También. Esto es a nivel del tronco encefálico, donde está el centro de la presión arterial. Pero en el caso de la regulación de la temperatura, es más importante esta regulación que la cardíaca. Ojo. Después hablamos de las glándulas sudoríparas, que ya hemos conversado un poco sobre estas glándulas sudoríparas que producen el ajuste de la producción metabólica del calor, ¿no es cierto? Estas glándulas sudoríparas, cuando nosotros necesitamos eliminar calor, van a funcionar adecuadamente en la transpiración. Un ejemplo, por ejemplo, de la presión arterial. La presión arterial, cuando nosotros tenemos mucho calor, el ambiente es muy caliente, supuestamente debería de subirse esta presión arterial, ¿no es cierto? Pero ante el calor tan fuerte se produce una vasodilatación de la piel que está dada pues, por el centro termorregulador y supera la respuesta vasoconstrictora de la piel debido al control cardiovascular. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a bajar la temperatura, va a bajar la presión. Ante una respuesta vasodilatadora, la presión baja. Después tenemos acá nuestras glándulas, la glándula suprarrenal
ante, ante una temperatura elevada, ante una temperatura baja, va a producir el calor, ajustes de la producción del calor o la pérdida del mismo, ¿no es cierto? ¿Qué sucede cuando yo tengo un susto? Me asusto. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a empezar a aumentar mi metabolismo, ¿no es cierto? Mi metabolismo cardíaco, todo eso, y va a salir la adrenalina. Va a activar mi metabolismo, mi actividad metabólica. Y esta actividad metabólica, ¿qué va a producir? Calor. Si yo, la glándula tiroidea, la glándula que está a nivel del hipotálamo, también regula el sistema metabólico. Si nosotros tuviéramos un daño a nivel de la glándula de la tiroides, nosotros estaríamos todo el día apagados. No, es como que no le echamos gasolina a nuestro organismo, ¿no es cierto? Un regulador de nuestra homeostasis es la glándula tiroidea. La hipófisis a través de la glándula tiroidea, ¿no es cierto? Acá tenemos la hormona liberadora de la tiroides que pasa a la glándula tiroidea para formar la T3 y la T4, que van a aumentar la actividad metabólica, ¿no? Al final, desde acá vienen a aumentar la actividad metabólica, pero tienen su ciclo normal. Entonces, todo este ajuste, como podemos ver, está dado por el hipotálamo en forma fisiológica. La temperatura de la piel, los termorreceptores van a la corteza, los mismos sistemas metabólicos, y todo esto se regula, como hemos visto en un cuadro pequeño. Acá tenemos, por ejemplo, la retroalimentación, que siempre se ha hablado de esto y seguiremos hablando, ¿no es cierto? Acá nosotros tenemos algún estímulo, altera nuestra homeostasis para entender del todo, ¿no es cierto? Se produce una disminución de la temperatura corporal. Vamos a empezar ahí. Tenemos los receptores de la piel y del hipotálamo que van a empezar a responder ante esta disminución de la temperatura, con un estímulo aferente y con impulsos nerviosos. Tenemos el centro de control, que tenemos el área preóptica, el centro promotor del calor, el área anterior, y las células neurosecretoras del hipotálamo y células tirotropas. O sea, hablamos de la tiroides, del lóbulo anterior de la glándula de la hipófisis. Entonces, todos estos centros se activan, como hemos visto anteriormente, y va a haber una respuesta, ¿no es cierto? Un impulso aferente. En primer lugar, ¿qué va a pasar? Va a producir una vasoconstricción. Va a haber una vasoconstricción. Y esta vasoconstricción va a ser mediado por el lóbulo, por el centro posterior del hipotálamo. Esta vasoconstricción para aumentar el calor. La médula libera sus catecolaminas, los músculos esqueléticos se contraen, como dijimos, y la glándula tiroidea aumenta su metabolismo. Entonces, hay un aumento de la temperatura, se recupera y volvemos acá. O sea, ahorita que nosotros tenemos frío, si no estamos abrigados, están funcionando todos estos sistemas normales de nuestro cuerpo. ¿Quién produce el frío? ¿Quién va a producir este frío? El lóbulo posterior del hipófisis. Aparte de estos termorreceptores, todo esto, acá cuando tenemos mucho calor, la corteza cerebral, hay mucho calor acá, estamos viendo.
¿Qué va a pasar? ¿Nosotros qué vamos a hacer? Vamos a tener posturas, vamos a tener actitudes. Si yo tengo mucho calor, voy a descansar para disminuir esta ganancia de calor, ¿no es cierto? No me quiero ni mover, porque si me muevo sudo. Entonces, las posturas, la ropa, los alimentos, las bebidas, van a hacer que yo pierda el calor, ¿no es cierto? Entonces, pese a todos los clichés y todo lo que se diga, la postura hace que yo pueda eliminar el calor. La ropa hace que yo pueda eliminar el calor. ¿Por qué? A pesar de que hay tenemos los dichos populares, la creencia popular que si yo estoy desnuda, pierdo más rápido el calor. Mentira. La ropa clara y holgada hace que se produzca una energía radiante que absorbe, que hace que se elimine el calor. El reflejo propio de la ropa va a eliminar el calor y casi por completo refleja todo el sol, la ropa clara, no la oscura. Alimentos fríos, bebidas, el hidratarse adecuadamente, va a hacer que perdamos calor. O sea, también hay lo conductual, ¿no es cierto? Tanto en el frío como en el calor hay lo conductual, que es importante. Entonces, ante este calor, los termorreceptores de la piel y el calor, todo eso, va al hipotálamo, va a la corteza cerebral. En el hipotálamo se regula la temperatura, este sistema nervioso simpático, y hemos dicho acá que va a producir una vasorelajación cutánea. El sistema a nivel de también va a producir la sudoración, esta vasodilatación, la bradicinina, todas las catecolaminas van a actuar en la pérdida de calor, a la inversa de la ganancia de calor, ¿no es cierto? Todo esto, pérdida de calor, está dada en el hipotálamo anterior. Toda la ganancia de calor está dada en el hipotálamo posterior. La región anterior y preóptica, que ya estaba escrita acá, provoca pérdida de calor para prevenir elevaciones de la temperatura. O sea, cuando está alta, ¿qué va a producir? Vasodilatación, pérdida del calor, ¿no es cierto? Y la región posterior, el centro termorregular, aumenta la producción del calor, sirviendo de defensa contra el frío. Entonces yo tengo frío, va rápido a mi centro posterior y empiezo a tiritar, a hacer lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Va a ir al centro. Acá tenemos el bulbo, que acá está el centro cardio de la presión arterial, y acá tenemos nuestro hipotálamo. Es pequeñísimo, este hipotálamo es pequeñísimo. Y miren todas las funciones que tiene, ¿no? Entonces, reducen la temperatura, la vasodilatación, la sudación y la disminución de la producción del calor. Elevan la temperatura, la vasoconstricción, la piloerección y el aumento de la producción del calor. Entonces, los mecanismos ordenados que van a reducir, ya hemos visto el calor, y los mecanismos que elevan la temperatura, los tenemos acá, y la conductual, que es tan importante, ¿no? Cuando se eleva la temperatura interna, aparecen señales involuntarias que hacen que el individuo sienta psíquicamente la sensación de sufrir calor. Cuando el frío también procede de las sensaciones de la piel y produce también calor. En ambos casos se efectúan cambios con patrón de movimientos, búsqueda de fuentes de calor, abrigo, lo que nosotros querramos.
Y bueno, para terminar vamos a hablar un poco de lo que ya hemos visto, la termorregulación, eso es lo fisiológico, y vamos a hablar de las anomalías de la regulación térmica para entender todo esto, ¿no? Entonces, la fiebre, o sea, cuando nos da fiebre, está dada por estímulos, ¿no es cierto? La fiebre siempre va a ser producida por estímulos externos que van a entrar a nuestro organismo, ¿no es cierto? Por pirógenos exógenos. También hemos visto que puede haber otros tipos de temperatura que vamos a ver por el calor excesivo, ¿no? Estos pirógenos exógenos pueden ser bacterias, virus, reacciones antígeno-anticuerpo y muchas drogas también van a producir fiebre. Entonces, estos pirógenos exógenos van a entrar al organismo y se van a convertir en pirógenos endógenos, van a producir. Estos pirógenos exógenos son captados, pues cualquier bacteria, cualquier organismo que entre, ahora que estamos en el COVID, entra nuestro virus. ¿Y qué va a pasar con nuestro virus? Va a funcionar nuestro sistema inmunológico, que es lo que estamos queriendo aumentar en estas épocas, ¿no es cierto? Con una buena nutrición, un buen abrigo, una buena higiene, vamos a incrementar nuestro sistema inmunológico, porque ¿quién es el primerito que va a responder a este virus del COVID? Va a responder nuestros macrófagos, nuestros neutrófilos, que son nuestro sistema inmunológico. Que si está intacto, salve Dios como nos toque este virus, vamos a responder y este virus va a producir este sistema inmunológico, al comerse estos virus, va a empezar a producir pirógenos, va a eliminar sustancias, ¿no es cierto? Esta inflamación que produce el virus, que ya lo deben de haber leído, los neutrófilos van a producir una inflamación y esta inflamación va a dar lugar pues a interleuquinas, a estas citocinas que va a dar lugar a diferentes interleuquinas, van a constituir el pirógeno endógeno, ¿no es cierto? Entonces, este pirógeno endógeno, al final va a producir estas interleuquinas, en especial la 1, va a producir pirógenos, va a producir las prostaglandinas que van a actuar a nivel del hipotálamo. No ingresan estos no ingresan porque tenemos la barrera hematoencefálica y tiene que haber un sinfín de mecanismos para que ingresen estos pirógenos. Actúa a nivel del hipotálamo para producir la fiebre y está dado por las prostaglandinas. Entonces, la fiebre, cuando aumenta, cuando el hipotálamo anterior registra temperaturas bajas comparadas a las que produjeron estos pirógenos, al final van a producir unas temperaturas altas, elevadas, y el hipotálamo anterior, que fisiológicamente regula la temperatura, recibe un mensaje que nuestra regulación interna está alta y empieza a tratar de elevar la temperatura, empieza a producirse los escalofríos, ¿no? En combinación con el núcleo posterior, se producen los escalofríos. Entonces ordena al núcleo posterior, le dice, oye, está muy baja, y se producen los escalofríos que se siente cuando hay fiebre, vasoconstricción, y empezamos a buscar abrigo en vez de calor cuando empieza a subir la fiebre, hasta alcanzar un punto de ajuste, ¿no es cierto? Entonces, la temperatura en el lóbulo anterior dice, está muy alta, y busca la forma de eliminar la temperatura.
Cuando la temperatura está mayor de 39 grados centígrados, debemos de usar antipiréticos. Una temperatura de 37 hasta 38 grados centígrados es considerada como febrícula, no es fiebre. La fiebre es pasado los 38 grados centígrados. Pasado, no 38, más de 38, ya se va considerando fiebre. Y se debe de dar los antipiréticos cuando ya pasa los 39. No es el tema, en estos tiempos del COVID, es preferible no utilizar antipiréticos si solo tenemos febrícula. Lo que tenemos es que hacer, hidratarnos bien, tratar de mantenernos sin mucha ropa si hay fiebre, febrícula, y para que, como dije en la primera diapositiva, no se sabe si es, hasta la actualidad, si es muy buena o es muy mala la fiebre. Pero es, cuando sube la temperatura, ¿qué empiezan a actuar todos nuestros sistemas inmunológicos, empieza a defendernos. Y si nosotros la bajamos, nuestro sistema se anula. Ya no hay respuesta del sistema inmunológico. Entonces, hay una variación de los ajustes sobre el centro hipotalámico, ¿no es cierto? Acá nosotros tenemos nuestra temperatura 36, 37, ¿no? 36,5, 37, y cuando aumenta un aumento brusco, ¿qué se eleva? Hay un aumento de la temperatura, hay un ajuste del termostato y se produce los escalofríos, la vasoconstricción, la piloerección. Hablando de la piloerección, se me pasó decirles que la piel de gallina que se nos pone cuando hace frío, escalofríos, no es muy significativa en los humanos, no nos ayuda mucho a preservar el calor, no todos tenemos muchos pelos. En los animales es importante sus pelos, no hay que sacarles los pelos al animal, pero acá no es muy importante. Y la secreción de adrenalina y la tiritona es producida por el lóbulo posterior, por el núcleo posterior. Sube la temperatura y cuando empieza a descender, empieza a descender porque ya el núcleo anterior dice que es muy alta esta temperatura y baja por vasodilatación, por sudoración. Bueno, estos descensos bruscos lo van a ver en fisiopatología. Hemos hablado, en alguna diapositiva puse hipertermia, cuando vimos lo del 6 point, de la temperatura, puse hipertermia, temperatura mayor de 39 grados centígrados. No es tanto así, porque ya aumenta la temperatura definitivamente, ¿no? Puede ser, pero la hipertermia en términos fisiológicos y fisiopatológicos no es sinónimo de fiebre, ojo, no es sinónimo de fiebre. Esta hipertermia es una elevación de la temperatura corporal por una producción excesiva del calor, por una disminución de la disipación del calor y por una pérdida de la regulación a nivel central sin ser fiebre, por un pirógeno. Entonces, puede haber una producción excesiva del calor por la tiroides. Cuando se produce el hipertiroidismo, un exceso de hormonas tiroideas, puede llegarse a ser una tormenta tiroidea, donde la persona tiene un exceso de calor, demasiado calor, que la persona desnuda, se pega a las paredes para enfriarse. Es crisis tiroidea. Hablamos de un exceso de las hormonas tiroideas que no es un patógeno. Cuando yo hago un ejercicio exagerado, también produzco hipertermia, pero no tengo fiebre. Ojo, esto no está regulado por el hipotálamo. Nada, ninguno de los dos. No, hago fiebre. El hipotálamo, el calor interno, externo, ya hemos visto cómo se disipa ese calor.
pero no es fiebre. Cuando hay la disminución de esta disipación del calor, o sea, no podemos eliminar el calor. ¿Por qué? Porque en muchos casos tenemos un daño a nivel del centro termorregulador, un tumor, un daño en el centro hipotalámico. ¿Cuándo se nos produce? Bueno, aparte de un tumor, ¿cuándo podemos perder esta regulación de la temperatura? Que de repente lo van a ver cuando hagan su práctica. Un accidente de tránsito donde hay un traumatismo grave, un traumatismo encefalocraniano grave, donde ha habido bastante pérdida de tiempo de atención médica, donde ha habido hipoxia, se daña este centro termorregulador, se daña el hipotálamo, sus núcleos, que solamente se pueden ver por resonancia, y ese paciente siempre está caliente, y no le baja la temperatura. Entonces podemos hablar que hay un daño a nivel del centro hipotalámico cuando no encontramos la causa que lo produce, ¿no? La causa externa que pueda producir o la tumoración interna, ¿no es cierto? Un daño interno, el cáncer produce a veces calor, pero sabemos que hay una tumoración, ¿no es cierto? Acá tiene un triangulito de peligro. La hipertermia es una situación de enfermedad potencialmente mortal, en la cual no existe regulación hipotalámica ni pirógenos mediadores, o sea, no bajan la fiebre. En consecuencia, los antipiréticos no son útiles. Es peligrosa la hipertermia. Y bueno, para terminar, acá está el cuadrito de la fisiopatología. No es parte de esta clase. Es importante que la sepan, que la fiebre es un mecanismo muchas veces de defensa y está considerada fiebre a partir de los 38 grados. Nosotros en periferia la consideramos 38,5. Un adulto que va con una temperatura de 38,5, ¿ustedes creen que lo vamos a atender? Eso no es fiebre para nosotros, porque es adulto. Un niño pequeño sí tiene sus parámetros para atenderlo. Un niño pequeño, menor de 5 años, sí lo atendemos porque pueden convulsionar. Entonces, acá vemos la fisiopatología que les decía, entra el pirógeno, vienen que es un antígeno externo, y viene el sistema inmunológico. No nos olvidemos que es importante este sistema. Estos macrófagos producen la inflamación que producen los pirógenos, las interleuquinas 1, 6, el factor de necrosis tumoral, el interferón N-alfa, que van a producir a nivel de las células del endotelio del hipotálamo, van a producir la prostaglandina E. Y esta prostaglandina B, para que pase hasta el centro termorregulador, va a pasar por muchas funciones, que eso se hace en la fisiopatología del próximo año, ¿no? Que es necesario conocer, pero no es imprescindible. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Le escucho? ¿Le escucho? Ya.
¿Alguna pregunta? ¿Ha quedado claro lo de la termorregulación? Doctora, Sí, le escucho, joven. es más que todo una curiosidad. ¿Puedo? Sí, para eso estoy. Porque hay algunas personas que están, los he visto en documentales, que pasan bastante tiempo en el frío y parece que su temperatura sigue igual. O sea, están, o sea, semidesnudas y aún así conservan su temperatura. O sea, o sea, cualquiera podría sufrir de hipotermia, no, pero esas personas siguen ahí, siguen conservando su temperatura corporal y ese. ¿Y cómo sería en ese caso? No, se me pasó, no siempre todo lo que uno quiere decir lo puede decir. Eh, la persona, les dije, cuando hace demasiado calor, o sea, unas temperaturas muy altas, puede haber una desnaturalización de las proteínas y puede producirse la muerte, ¿no es cierto? Puede producirse la muerte. Las personas que están en el frío, o las personas que se ahogan y permanecen en sitios de frío, podemos, es más peligroso el calor que el frío en muchas ocasiones, realmente. Las personas que están en el frío, ¿qué sucede? La temperatura mínima, como hace mucho frío, el metabolismo también está disminuido. Entonces no necesitan mucho oxígeno para sobrevivir. Entonces, cuando las personas tienen frío, están inmóviles, no se mueven, pueden ser rescatadas, ¿no? Se dice que hasta 15 minutos, por ejemplo, una persona que se ahoga, generalmente lo hacen agua fría, ¿no es cierto? Esta persona que se ahoga, 15 minutos no ha recibido oxígeno, sabemos que se puede morir, pero no hay daño a veces cerebral. ¿Por qué? Porque ante el frío, el metabolismo baja y las células requieren menos oxígeno. Las personas que viven en el Polo Norte, que viven en el frío, tienen otro tipo de abrigo, otro tipo de casa, por eso tienen los iglú, no tienen una casa como la nuestra, si no se morirían de frío. Esas temperaturas son importantes regularlas, pero sí se puede vivir. Y si ustedes, en no sé qué libro hablan sobre los extremos relacionados con el calor y con la hipotermia, ¿no es cierto? Más que todo es debido a la tasa metabólica y al consumo de oxígeno que permite vivir cuando hay frío. No sé si te he respondido a tu pregunta. ¿Aló? Hola. ¿Te respondí o no te respondí a tu pregunta? Sí, doctora, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenos días. Sí, buenos días. ¿Y qué pasa con no sé, las temperaturas altas localizadas? Por ejemplo, a mí me pasa o me está pasando actualmente que tengo las manos y los pies muy fríos, pero siento mi cara muy caliente. Cuando me tomo la temperatura pensando que es fiebre, veo que mi temperatura es de 37. Entonces, no sé fisiológicamente qué estaría pasando. Mira, las personas jóvenes, por ejemplo, los jóvenes generalmente mantienen la temperatura es más caliente a nivel más proximal de nuestra temperatura central, ¿no es cierto? Nosotros tenemos nuestra cabeza, tenemos nuestro tórax y las partes más distales de nuestro cuerpo no están más distales, la temperatura es más baja, según lo que dice la fisiología.
Ahora, nuestra piel no tiene mucha irrigación, a pesar que pensamos que tiene la piel superficial, la parte más externa de la piel, la dermis, no tiene irrigación sanguínea casi, es más profunda nuestra irrigación. Entonces, los jóvenes, como tienen todavía un sistema termorregulador más rápido, ustedes tratan de mantener su temperatura con una vasoconstricción periférica a nivel de las partes distales, miembros inferiores y manos, y se regulan de esa forma su temperatura corporal. Generalmente sucede en las personas jóvenes. En el verano no sientes eso, pero en el invierno sí sucede en las personas jóvenes porque es su forma de regular su temperatura. Tienes que usar tus guantes y ponerte más abrigo porque es conductual el sentir el frío. Si tu temperatura normal, si tú no sientes frío y tus manos son heladas, no te preocupes, eso es fisiológico, no es patológico. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Pueden hacer su pregunta a través del chat también. Bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizada esta clase. Jóvenes, les voy a pasar la